Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hace tiempo os traje al canal un vídeo de recomendaciones de 4 libros de fantasía autoconclusivos y la verdad es que os gustó un montón, así que hoy vengo con una especie de segunda parte, o más bien otro vídeo donde os vengo a recomendar otros 4 libros autoconclusivos de fantasía. Si no recordáis cuáles os recomendé en aquel momento o si simplemente no visteis aquel vídeo, os lo dejaré por aquí enlazado porque ahí os recomiendo otros 4 libros que son maravillosos. De los 4 que os voy a recomendar hoy, 2 son libros que he leído en este año y que por lo tanto ya han aparecido en el canal, y otros 2 son libros que leí hace bastante tiempo. Uno de ellos lo leí creo que hace un par de años y también os lo recomendé por aquí, pero hace ya bastante tiempo, y otro de ellos también lo leí como hace 2 o 3 años y creo recordar que nunca llegué a mencionarlo por el canal porque me lo leí antes de abrírmelo, así que espero que estas 4 recomendaciones os parezcan también muy interesantes. El primero que os quiero recomendar y que sí que he mencionado en el canal, he sido bastante pesada con esta novela, pero aún así nunca me cansaré de recomendarlo, no solo porque es un libro que me parece maravilloso, sino porque es un libro que no es para nada conocido, que no conozco a nadie excepto a Rebeca que se lo haya leído, y Rebeca se lo leyó porque fui muy pesada con esta novela, y es Colores en el viento de Marta Carballo Losada, que de hecho fue finalista del premio Gran Angular. Si me seguís por mi canal desde hace tiempo sabréis que he sido muy pesada con este libro, pero hacía mucho que no aparecía en ninguno de mis vídeos y nunca está de más volver a recomendarlo. Nuestro protagonista es Cibot, un muchacho bastante peculiar que es capaz de hacer magia, que tiene alas, que tiene plumas de colores y en fin, digamos ciertas características extrañas que hacen que destaque. Y este chico lleva toda su vida encerrado y encadenado en un prado. De hecho, no recuerda nada de su vida de antes de despertar en ese sitio. No sabe por qué está encadenado en ese sitio, ni quién lo hizo, ni por qué no puede salir de ahí, pero igualmente pasa sus días con su mejor amiga Tselibu, que es una chica humana que llegó a ese prado por casualidad y que se quedó con él, y se pasa los días practicando su magia, que es una magia bastante peculiar que le permite crear animales y plantas desde cero. Todo cambiará cuando esa existencia solitaria pero pacífica se vea interrumpida por 4 hombres que aparecen de repente en el claro, que le liberan de sus cadenas y que le secuestran y le llevan al mundo humano. Al principio Cibot no entiende qué está pasando, no entiende quién es esa gente, cómo ha descubierto dónde viven, ni qué quieren de él. Solamente quiere regresar al prado con su mejor amiga, no sabe qué le ha ocurrido, no sabe si esos hombres le han hecho daño, no sabe nada de ella. Pero conforme más tiempo pasa en el mundo humano, más fascinado se sentirá por ese mundo que él desconocía por completo debido a su reclusión. Poco a poco irá conociendo mejor a estos 4 humanos y pronto se dará cuenta que el hecho de haber estado encerrado durante tanto tiempo en ese prado no ha sido una casualidad, que su magia y por lo tanto él son más importantes de lo que él cree en un principio, que él está destinado a hacer algo bastante grande y descubrirá que no está solo en el mundo y que hay más gente como él. Es un libro muy cortito de apenas 200 páginas, así que no puedo contaros mucho más de él. Además, es una de estas novelas a las que es mejor acercarte desde la ignorancia sin saber demasiado qué es lo que vas a encontrar, porque es una novela que a pesar de su brevedad te sorprende y te sorprende mucho. Hay muchísimos giros de trama que no te ves venir. La autora tiene la capacidad de sorprenderte a pesar de la escasa longitud de la novela. Los personajes son todos maravillosos, no solo nuestro protagonista, que es dulce, inocente, carismático, divertido, súper tierno. Es un personaje con el que enseguida conectas y con el que es imposible no encariñarte. No solo él se abrirá un hueco en vuestros corazones, sino que al final conoceremos mejor a estos 4 hombres que digamos le secuestran con muchas comillas. Conoceremos cuáles son sus objetivos, conoceremos cuál es su historia y poco a poco veremos cómo se va forjando un vínculo muy fuerte entre estas 4 personas y Cibot, hasta el punto en el que Cibot llegará a considerarlos incluso parte de su familia. La magia y los seres mágicos que aparecen en este libro me parecieron muy originales. La forma que tiene la autora no solamente de llevar la trama, sino también del conflicto mágico me gustó muchísimo. Es un libro bastante original en ese aspecto. Es un libro cuyo inicio es bastante confuso porque tenéis que tener en cuenta que nos ponemos en la piel de Cibot, alguien que desconoce por completo cuál es su naturaleza, alguien que no sabe por qué está en ese prado, que no conoce nada más allá de esa pradera, que no sabe quiénes son sus captores, que no tiene ni idea de cómo funciona el mundo humano. Y por eso es verdad que en los primeros capítulos no entendemos qué es lo que está pasando, pero es normal teniendo en cuenta que lo vemos todo desde el punto de vista de Cibot. Me gusta muchísimo la inocencia con la que se enfrenta al mundo humano, es como si vieras a un bebé entender las cosas por primera vez. Es un libro muy tierno,
no, es un libro muy cozy y es un libro que cuando empiezas a leerlo parece más bien un middle grade, parece un libro más tirando al infantil que al juvenil, pero yo creo que es una novela que está a medio camino porque sí que es verdad que los protagonistas no son excesivamente mayores. Creo que no te dice la edad en ningún momento, pero Cibod más o menos tiene como unos 14, 15 años, pero aún así los temas que se tratan son bastante adultos, se tocan temas bastante fuertes en algunas ocasiones y ya os digo que hay escenas también bastante impresionantes que no esperaba encontrarme por, ya digo, ese tono más infantil que tiene al principio. De verdad que si no conocíais este libro os recomiendo muchísimo que le deis una oportunidad porque fue una novela que llegó a mis manos por pura casualidad, de la que yo no tenía ningún tipo de expectativas, a la que entré a ciegas y os prometo que me enamoró cada página, cada personaje, la historia, la narración de la autora. Es una novela que se llevó 5 estrellas y que no me cansaré de recomendarla cada vez que tenga una oportunidad, aunque sea una pesada. Otro libro de fantasía también tirando un poco al cozy, a un libro que te hace sentir bien, que tiene personajes tiernos, entrañables y que te tocan el corazón, que de hecho ha sido una de mis últimas lecturas y a estas alturas ya estará subido el wrap-up en el que os hablo de este libro, así que os lo dejaré por ahí por si queréis echar un vistazo a mi opinión de una manera mucho más extensa. Y os estoy hablando de La casa en el mar más azul de TJ Klune. Nuestro protagonista es Linus Baker, un hombre que trabaja en el departamento de jóvenes mágicos, que es una institución que se encarga de controlar los orfanatos a donde van a parar estos niños con cualidades mágicas, y esta organización lo que hace es enviar a Linus a estos orfanatos para que compruebe que todo está bien, que los niños están bien atendidos, que su magia no es peligrosa, que no suponen un peligro ni para sí mismos ni para los demás, en fin, un poco para controlar que los orfanatos estén bien y que no hay ningún percance ni nada peligroso de lo que se deba informar. Y Linus es conocido sobre todo por su eficacia, por su eficiencia, porque es un hombre que es capaz de mantener las distancias con los niños y con los directores de los orfanatos, porque es un hombre meticuloso que hace informes muy al detalle, vamos, que sería como uno de los mejores dentro de esta organización, y por eso le encargan de repente una misión especial, una misión que se puede decir que es de información clasificada porque le mandan a un orfanato que no consta en los registros oficiales, a un orfanato que está bastante oculto y que solamente los altos directores de esta organización conocen, y tanto secretismo se debe a que los niños mágicos que hay en este lugar son bastante peculiares, que no son niños mágicos normales y corrientes y que por sus cualidades o por lo que son capaces de hacer pueden ser bastante peligrosos y bastante impredecibles, y entonces mandan a Linus a este orfanato porque consideran que es el que mejor puede ocuparse de hacer un informe realmente detallado y un informe bien extenso de lo que está ocurriendo allí, que compruebe si esos niños, a pesar de sus características, no están causando ningún problema y básicamente que no son un peligro público. Linus es una persona muy recta, muy apegada a las reglas, muy apegada a la normativa, que se guía constantemente por las leyes y que intenta que sus sentimientos no estén implicados con su trabajo, pero cuando llegue a este orfanato se dará cuenta de que eso es imposible, de que durante el mes que pase allí va a aprender muchísimas cosas, no solamente de los niños que están allí, sino también de su director, Arthur. Allí Linus aprenderá a no dejarse guiar por las apariencias, a no dejarse guiar por los prejuicios, a ver más allá, a darse cuenta de que una legislación tan rígida y tan estricta no tiene por qué aplicarse a todos los casos, que aunque las intenciones del departamento de jóvenes mágicos son buenas, realmente la forma en que llevan a cabo estas intenciones no tienen por qué ser siempre las mejores para los propios niños. Y en fin, veremos que el protagonista experimenta una evolución brutal. Vemos poco a poco cómo se va desarrollando su personalidad, cómo todo lo que ha tenido durante tanto tiempo reprimido va saliendo a la luz en este espacio donde por primera vez se siente libre, donde por primera vez se da cuenta de que a lo mejor regir su vida por esas normas tan estrictas no es lo que le conviene, no es lo mejor para él, de que a lo mejor durante todos estos años no ha sido feliz o no ha estado tan satisfecho como él creía. Es una historia preciosa que, aunque es de fantasía, nos habla sobre todo de los personajes, nos habla de los prejuicios, nos habla de lo malo que es tener prejuicios y de guiarnos por las apariencias sin detenernos realmente a intentar conocer mejor a las personas. El mensaje que transmite es precioso, se puede aplicar a la vida real, tiene unas enseñanzas, unas frases, unas reflexiones que me gustaron muchísimo. Es un libro sin grandes giros de trama, es un libro sin gran acción, es un libro que tiene magia pero que tampoco es fundamental, porque como digo, aquí lo importante son los personajes, aquí lo importante es conocerlos a través de su día a día, conocerlos a través de las interacciones de estos niños con Linus, de Linus con el propio director, ver, como ya digo, cómo este personaje, este protagonista se va desarrollando, cómo va evolucionando, cómo va cambiando su mentalidad. Es un libro precioso en todos los aspectos, la pluma de TJ Klune me tiene maravillada, la forma en que narra las cosas, la manera en que impregna su obra de humor, incluso situaciones que son bastante tristes pero que se las toma con cierto humor, con cierto sarcasmo. Todo en este libro me fascinó. Si os gustan esas lecturas de fantasía que os llegan al corazón, que son más cozy, este sin duda es vuestro libro, y después de leerlo puedo entender perfectamente por qué hay tanta gente enamorada de esta novela.
Siguiendo con un libro que tampoco tiene una trama trepidante, sino que lo más interesante son los personajes y las relaciones que se van fraguando entre ellos, os quiero recomendar El Jardín de Hierro de Gemma Bonin. En este libro tenemos por un lado el reino de Alandor, que es el reino de las hadas, y por otro lado el reino de Mirendul, que es el reino de los humanos. Estos reinos al principio de los tiempos tenían muy buenas relaciones, las hadas ayudaban a los humanos con los campos, con los cultivos, con los animales, pero esa estrecha relación se estropeó cuando el rey humano estaba a punto de morir y le pidieron a la reina de las hadas que por favor le ayudara, le curara la enfermedad y le ayudara a seguir viviendo, y la reina de las hadas de aquel momento se negó porque alegó que la muerte era parte de la vida de los humanos y que aunque ella tuviera la capacidad para curarle y permitirle seguir viviendo, eso era ir contra las leyes de la naturaleza, así que a partir de ese momento el reino de los humanos le declaró la guerra al reino de las hadas, y en la actualidad en la que se escribe este libro, esos dos reinos siguen enfrentados. Sin embargo, esto dará un giro radical cuando se vuelva a repetir la misma historia, es decir, de nuevo el rey de los humanos ha vuelto a caer en una enfermedad, así que dos de sus hijos acudirán al reino de las hadas a pedirle a la nueva reina que por favor ayude a su padre. En este caso la nueva reina aceptará porque quiere que de nuevo los humanos y las hadas se lleven bien, quiere volver a tender lazos al reino de los humanos y volver a tener esos vínculos de antaño, por lo tanto decidirá ir al reino humano a ayudarlos, por lo que el rey de los humanos decidirá darles una tregua a las hadas e intentar también volver a estos vínculos. Sin embargo, tanto las hadas como los humanos no están de acuerdo porque los humanos consideran que las hadas son traicioneras y por su parte las hadas consideran que los seres humanos son horribles. Además, aparte de esta historia antigua, también hay otra historia que refuerza un poco esta enemistad entre ambos reinos, y es que una hada se enamoró de un campesino humano, intentaron estar juntos pero ninguno de los bandos lo permitió y cuando se enteraron de esta unión intentaron destrozarla por todos los medios, y eso también hizo que las rivalidades aumentaran porque mataron al campesino y el hada se vengó con el primogénito del rey, con lo cual pues digamos que hay bastantes rencillas entre ambos reinos. Aún así, como digo, a raíz de que la nueva reina ayude al rey de los humanos, deciden intentar volver a tender estos puentes, y para ello la reina de las hadas decidirá mandar a una de las suyas como embajadora al reino humano y decide que la mejor candidata es Elvia, que es mitad hada, mitad humana, porque nació de esta relación que os he contado entre el hada y el campesino que se enamoraron. Elvia es una muchacha que nunca se ha sentido cómoda en el reino de las hadas porque a pesar de que su madre pertenecía allí, el hecho de que ella exista es un recordatorio constante de esta relación prohibida, y cuando llega al reino de los humanos se dará cuenta de que se siente exactamente igual, y el que más la despreciará es el primogénito del rey porque, como ya os he comentado, la madre de Elvia le lanzó una maldición para vengarse del rey por haber matado al hombre al que amaba, y ahora el primogénito es un licántropo, con lo cual el hecho de que haya un hada en su casa pues obviamente no lo tolerará nada bien. Y este libro básicamente lo que nos va contando es cómo Elvia va conectando con sus raíces humanas, cómo Elvia intenta hacer de embajadora entre ambos reinos, intenta limar esas rencillas entre ambas especies. Lo mejor de este libro son los personajes, cómo vamos viendo esa evolución en el personaje de Elvia, que intenta conocer mejor a su padre, que intenta entender a su madre y entender por qué alguien como ella se enamoraría de unos humanos, y también tiene entre manos la difícil tarea de conseguir que los humanos entiendan mejor a las hadas, entiendan cómo funcionan ellas, cómo piensan, y por supuesto que las hadas también entiendan mejor el por qué los humanos hacen lo que hacen, y bueno, pues en general, como he dicho, crear un vínculo de nuevo entre ambas razas. Es un libro que, como he comentado al principio, no tiene cliffhanger ni giros de trama. Desde el principio sabes más o menos lo que va a ocurrir, sabes cómo van a evolucionar los personajes, sabes un poco por dónde van a ir los tiros, pero eso no le quita la magia al libro, nunca mejor dicho, porque la autora precisamente te da lo que quieres, y tú cuando vas leyendo lo único que quieres saber es ver cómo avanza la historia, ver cómo Elvia va consiguiendo sus objetivos, ver cómo Elvia se va acercando al primogénito, ver cómo se van desarrollando las relaciones dentro de la corte. Por supuesto también hay rumores, también hay conflictos en la corte, también hay chanchullos políticos. En ese sentido me parece un libro bastante interesante y bastante entretenido. Quizá lo único que no me gustó fue el final, porque aunque es un final bastante impactante y en ese sentido la autora lo consiguió, la autora consigue que te quedes con la boca abierta y digas madre mía, ¿qué narices está pasando? Me pareció un final bastante agridulce y ocurre cierta cosa que a mí me pareció innecesaria. Hay cierto personaje al que le pasa algo que es verdad que no te esperas venir, pero que a día de hoy no entiendo por qué la autora tomó esa decisión y por qué decidió que le ocurriera eso a ese personaje. Lo vi completamente innecesario y ese es el único pero que realmente le puedo poner a este libro, porque por lo demás la verdad es que me gustó muchísimo. Es mi primer contacto con esta autora, con Gemma Bonin. Sé que tiene más cosas publicadas en España como su biología de Arena Roja, todavía no he leído nada más de ella, pero la verdad es que para conocerla es un libro muy bueno y que a mí personalmente me gustó muchísimo.
Y el último libro que os quiero recomendar, que es un libro más tirando a gótico, más tenebroso, es el de Galland de B. Ishua. Lo único que Olivia Prior conserva de su pasado es el diario de su madre. Es una muchacha muda que lleva toda su vida viviendo en el orfanato y que no conoce nada más allá de ello porque apenas tiene recuerdos de su madre y lo único que hace es leer su diario compulsivamente para intentar conocerla y para intentar recordarla. Lo único que desea es escapar de una vez de ese orfanato, pero sabe que no va a poder porque debido a su discapacidad y debido a que tiene bastante carácter es muy complicado que la adopten, pero un día todo eso cambiará cuando reciba una carta de su tío, es decir, del hermano de su madre, que le dice que lleva muchísimos años buscándola y que en cuanto pueda por favor regrese a Galland, que es como la mansión familiar. Olivia conoce Galland del diario de su madre y su madre lo único que repetía una y otra vez en ese diario era que por favor no se acercara a Galland, pero aún así Olivia decide ignorar esta advertencia porque tiene muchas ganas de volver a reencontrarse con su familia, sobre todo después del infierno que ha vivido en ese orfanato, y considera que regresar a este lugar tan extraño es mucho mejor que quedarse en el orfanato y seguir recibiendo bullying por parte del resto de internas. Cuando llega a la mansión de Galland se dará cuenta que desde que su tío envió la carta hasta ese momento ha fallecido y solamente queda allí su hijo y 2 sirvientes. Aunque los sirvientes la reciben con los brazos abiertos, su primo no tanto, y cuanto más tiempo permanezca Olivia allí, más extrañas se irán poniendo las cosas, se dará cuenta de que hay algo que ocurre con la mansión y también esa sensación se verá acrecentada por el hecho de que Olivia tiene la capacidad para ver fantasmas. Aún así, Olivia se niega a irse de Galland y hará lo posible no solamente por encajar y por encontrar a la familia que nunca tuvo, sino también por averiguar cuáles son los misterios que guarda esa mansión, qué es lo que ocurre que tiene tan preocupado no solamente a su primo sino también a los sirvientes y sobre todo qué es lo que hay al otro lado del jardín. Como ya digo, esta es una novela muy gótica, muy tenebrosa, con una atmósfera muy asfixiante, que al principio parece todo como color de rosas, ¿no? Porque llega Olivia a la nueva mansión, que contenta está con su nueva familia, pero poco a poco se va dando cuenta de que hay cosas raras en Galland, de que hay cosas que no terminan de encajar, de que tanto los sirvientes como su primo le están ocultando cosas. Además también quiere volver a sentir esa conexión con su madre porque al fin y al cabo ella creció en Galland y se fue de allí de repente sin que nadie sepa por qué, entonces ella también quiere averiguar qué fue lo que pasó con su madre, cómo ella misma terminó en el orfanato, quién es su padre, porque su madre habla constantemente de su padre en el diario pero en ningún momento deja claro quién fue, cómo le conoció, por lo que ir a Galland para Olivia es una oportunidad de oro para conocer sobre todo mejor a su madre, conocer a su familia, conocer sus raíces y por mucho que estén pasando cosas de tinte sobrenatural en esa casa, ella no quiere irse de allí hasta descubrir todo lo que está ocurriendo. Es una novela que llega a un punto en el que se convierte bastante tenebrosa, bastante creepy, no solamente la atmósfera sino los sucesos. No os puedo contar mucho más porque también es una novela bastante corta a la que es mejor adentrarse sin saber mucho qué es lo que te vas a encontrar. Solo diré que hay escenas que ponen los pelos de punta. También que me gusta mucho el hecho de que nuestra protagonista tenga una discapacidad y no pueda hablar porque me fascina cómo la autora es capaz de transmitir los sentimientos de Olivia a través de sus gestos, a través de sus pensamientos, pero sobre todo a través de sus gestos, porque es increíble lo expresiva que puede ser una persona que es incapaz de comunicarse con los demás con la voz. Eso me gustó muchísimo, no solamente por la representación, sino por cómo Victoria lo representa. Y si podéis, os recomiendo que os lo leáis en físico porque tiene unas ilustraciones que son una preciosidad. Además, las ilustraciones son muy importantes para la trama y para el libro porque son dibujos que aparecen en el diario de la madre de Olivia y que al principio parecen dibujos aleatorios, pero cuando conocemos mejor el contenido del diario, cuando conocemos mejor el pasado de Olivia y de su madre, nos vamos dando cuenta de que esos dibujos tienen que decir más de lo que aparentan, que siguen una consecución narrativa dentro del diario y dentro de la historia, así que lo mejor es que podéis disfrutarlos en una edición física porque de verdad que merece muchísimo la pena. La pluma de Victoria Schwab en este libro también es preciosa, es hermosa y a pesar de que nos narra situaciones bastante tétricas, lo hace de una manera que es bellísima. Y hasta aquí mis 4 recomendaciones de libros de fantasía autoconclusivos. Como siempre, en los comentarios contadme si los habéis leído, si os han gustado, si ya los conocíais, si alguno de ellos queréis leerlo de aquí en adelante. Y también, como siempre, si tenéis algún tipo de sugerencia de libro autoconclusivo de fantasía, también decídmelo en los comentarios. No solamente para mí, para que lo tenga en cuenta para leerlo en un futuro, sino también para todas aquellas personas que acuden a este vídeo precisamente buscando libros autoconclusivos de este género, que puedan tener muchas más recomendaciones aparte de la mía. Si os ha gustado este vídeo y veo que funciona igual de bien que el anterior, intentaré traeros estos vídeos de vez en cuando yo misma pues lea libros de fantasía autoconclusivos, porque la verdad es que es bastante complicado encontrar libros de este género que no sean parte de saga, y aún así también es complicado encontrar libros autoconclusivos que me gusten o que crea que pueden ser interesantes para hacer un vídeo sobre ellos, pero como digo, intentaré recopilarlos para vídeos futuros. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy reseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.